de hoy, chiquillos, lo que nos vamos a dedicar más que nada es, como bien dice ahí en la presentación, a analizar un poco más, ya Antonio, no hay un problema, analizar un poco más sobre los números enteros. Primero vamos a hacer un repasito de estos números, de este grupo de números, y luego vamos a empezar a entender estas propiedades que tienen el conjunto de los números enteros. Vamos a entender algunas cosas sobre estos números y vamos a analizar también técnicas, truquitos también que nos pueden ayudar a facilitarnos un poco. Y vamos a revivir un viejo conocido nuestro, chiquillos, también, que era el PAMUDAS, esta prioridad de operaciones, para entender una propiedad que también nos puede salvar de repente de confundirnos o, por así decirlo, enredarnos a la hora de hacer la suma y la resta de números enteros. Como estamos viendo suma por ahora, lo vamos a ver con suma, pero después también vamos a ver estas propiedades en la resta. Entonces, los objetivos de hoy, chiquillos, vamos a recordar lo que estábamos viendo en la clase pasada de la suma de enteros sin la recta numérica. Vamos a recordar estas técnicas donde ocupábamos el valor absoluto, lo que estuvimos haciendo el día viernes, en donde estuvimos viendo estos truquitos, estas técnicas que habían para evitar ocuparla. Y recordemos que la gran razón por la cual no estamos ocupando la recta numérica es en estos casos porque en algunas veces, en algunos casos, los números son tan grandes que no los podemos colocar todos en la recta, es decir, nos va a dar un problema bastante importante de espacio, por así decirlo. El título, chiquillos, lo pueden resumir como propiedades de los números enteros. Lo quieren colocar así, igual va a aparecer después, pero si no le han puesto título, es el título que más se nos adapta, se nos acomoda a la clase de hoy. Entonces, vamos a recordar estas dos técnicas, chiquillos, cuando los signos eran iguales o cuando eran distintos, y además vamos a conocer las propiedades de la suma, que son propiedades que se ven en la suma cuando veíamos solo números positivos, que ahora las vamos a ir viendo, y también algunas puede que les cause sentido, porque muchas de ellas las hacemos mentalmente, realmente las hacemos mentalmente como para facilitarnos un poco la vida, por así decirlo, a la hora de resolver, y a veces también las ocupamos para resolver ejercicios. Así que anoten los objetivos, chiquillos, y continuamos. Por cierto, mientras anoten el objetivo, como esta clase, chiquillos, tiene 2 horitas, son 2 horas continuas, empezamos un cuarto para las 12, vamos a hacer un pequeño break, por así decirlo, 40 minutos son a las 12:30, más o menos 12:25, 12:30, vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, donde vamos a descansar, si quieren ir a buscar algo para comer, un vasito de jugo, un vasito de agua, si quieren levantarse de su asiento, estirar un poco los músculos, vamos a descansar unos minutitos, y luego vamos a continuar con la clase para poder hacer la ejercitación. Es decir, la primera mitad de la clase la vamos a dedicar para ver materia, ir entendiendo lo que estamos viendo, y la segunda parte, chicos, la vamos a dedicar para ejercitar. Para que lo sepan, si es que se nos extrañen de repente que en un momento paramos la clase, es por eso. Así que anoten ahí los objetivos de la clase y comenzamos. ¿Me dicen cuando estén listos, chiquillos? Ya, la Javi, ¿están listos los demás? Francisca y los demás también, que los veo siempre muy participativos y siempre en el chat. Ya, parece que ¿alguien que todavía le falta copiar los objetivos? ¿Están todos ya? ¿Y todas? Listo, pues dice la Connie. Bien, vamos entonces. Como bien les dije, lo primero que vamos a hacer hoy día es recordar esta suma de enteros que estuvimos viendo el otro día. Vamos a tener que activar la pizarrita antes de volver. ¿Sí? Vamos a recordar la suma de enteros que vimos el día viernes y que también empezamos un poco a descubrir el día jueves sobre las técnicas que teníamos que tener sobre no ocupar la recta numérica para este caso.
Y ahí teníamos que tener presente, chiquillos, es que los signos de la suma de estos dos números enteros eran iguales o distintos. ¿Por qué había que tener ojo con esos, chiquillos? ¿Quién se acuerda que por qué había que fijarse si los signos de los números que sumábamos eran iguales o distintos? ¿Quién se acuerda de eso? Levantando la mano. ¿Alguien se acuerda? ¿Había que hacer siempre lo mismo para sumar los enteros o había que fijarse en algo, un detallito? En un detallito. ¿Cuál era ese detallito, Francisca? No sé si el número negativo es mayor y el positivo es menor, el negativo es mayor. Claro, como lo que trató de explicar la Francisca era que Algo cuando así. teníamos, claro, lo que trató de explicar la Francisca, que igual no está del todo mal, es que cuando tenemos que sumar enteros hay que fijarnos cuál es el número mayor, también para ver el tema del resultado final. No alcancé a fijarme quién fue que lo dijo, fue la Mati, el valor absoluto. El valor absoluto es muy importante también, ese es el gran detallito que también tenemos que fijarnos. Y la Connie dice, había que fijarse cuál de los dos es mayor y si es positivo o negativo. Exacto. Eso lo veíamos, chiquillos, cuando los números tenían distintos signos. Porque cuando la suma de los números era de igual signo, efectivamente, estaba el valor absoluto. Pero ¿qué había que hacer, chiquillos, con esos números cuando eran de igual signo? ¿Se acuerda? Se suman normalmente. O sea, sumamos menos 34 y menos 58, o hay que hacer algo más antes, Manuel. Poner el mayor primero. Ya puede ser, pero se sigue con el signo. Pero Manuel, o sea, tú dices sumar al tiro 34 y 58, o digo menos 34 y menos 58, o Hay hay que que quitarle hacer algo con menos. los signos. Y el Quitarle los resultado menos. final hay que ponerle el signo menos. Exacto. ¿Y qué era lo que hacía que sacáramos los signos negativos mientras sumábamos? Lo dijeron por ahí delante. Lo dijo, parece que la Matilda lo dijo. ¿Qué era lo que nos El permitía poder valor sacar los... absoluto. Exacto. Entonces, acuérdense que yo el día viernes fui bien honesto con ustedes y que al final de cuentas uno formalmente hace esto, de que dice el valor absoluto de menos 34 le suma el valor absoluto de menos 58. Decíamos, igual 34 más 58. ¿Cuánto de esa suma, chiquillos? ¿Alguien la sacó? ¿Cuánto da eso? 34 más 58. Ahí mentalmente, chiquillos, rápidamente, ¿cuánto da esa suma? 92. Muy bien, Jai. Sumamos esos dos y como eran los dos negativos, decíamos que el menos, a eso se refería, creo, el Manuel, que al final le agregamos el menos, ¿cierto? ¿Eso te referías, Manuel? Sí, ¿cierto? O sea, yo les dije el viernes que seamos súper honestos, que esto es lo formal, esto es lo que uno hace cuando quiere, por ejemplo, si yo se los pido, no te preocupes, Manuel, yo se los pido ya, saque el valor absoluto, súmelos y agregue el signo al final. Pero lo que hace la mayoría de la gente cuando se aprende esto es lo suma y le agrega el menos al final. Se salta ese pasito. ¿Por qué? Porque mentalmente está calculando el valor absoluto. Pero no deben olvidar que cuando los números son del mismo signo, se suman y se conserva el signo al final. Es otra forma que también se enseña sin pasar por el atajo o por el camino del valor absoluto. También se puede ver hacer sin el valor absoluto, ¿cierto? O sea, en estricto rigor, si nos ponemos formales, sí, hay que pasar por el camino del valor absoluto, pero si ustedes con el tiempo se manejan bien con ello, no hace falta. Ustedes saben que, de hecho, el segundo ejemplo lo podemos hacer como dice la Javi. Podemos simplemente sumar 509 más 618 al tiro, que me está cambiando, 509 más 618 al tiro, ¿quién me puede sacar esa suma, chiquillos? 1027, gracias. ¿Seguro que es eso, Manuel? 1127, ahí sí. Ya, sumamos al tiro 1127, los dos negativos, menos al final. ¿Cierto? Eso, con el tiempo, y siendo bien honesto, lo van a ir haciendo así. Yo creo, Javi, que mientras aprendemos bien a ocuparlo, les voy a pedir, determine la suma de los siguientes números utilizando la propiedad aprendida, es decir, por valor absoluto. Y con el tiempo,
Por ejemplo, en un ejercicio de aplicación, por ejemplo, de problemas, ahí pueden omitirlo. Mientras no se olviden de que cuando dos signos son iguales, sumamos los dos números y conservamos el signo al final. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se recordaron, se refrescaron la memoria con esto? Sí. ¿Sí? En lo que no podemos hacer ese atajo, chiquillos, de olvidarnos del valor absoluto, es en el que viene. En el que no podemos hacer ese atajo es cuando lo sacamos cuando son de distintos signos. Aquí estamos obligados a sacarle el valor absoluto a cada número. Pero, cuando son de distintos signos, ¿los valores absolutos se sumaban o se restaban? ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Era igual que cuando se sumaban signos iguales? ¿O había que, en vez de sumar, había que restar? ¿Quién se acuerda? Se restaban, muy bien, ¿cierto? A diferencia de la suma, donde los valores absolutos se sumaban, cuando son de distintos signos, los valores absolutos se restan. Siempre el mayor primero y el menor después. Eso es una regla inamovible, o sea, no va a cambiar nunca. El valor absoluto de menos 90 era 90, menos 77, que es su valor absoluto. ¿Cuánto da esa resta, chiquillos? 90 menos 77. Sí, Javi, cuando son signos distintos, los de la suma de los números, siempre se restan los valores absolutos. Cuando son iguales, se suman. ¿Ya? 13, dice la Javi. Y aquí es donde viene el punto decisivo, por así decirlo, de la suma de estos números. Veamos, ¿qué número es más grande de los dos? Debo de sacar el valor absoluto. ¿El 90 o el 77? El 90, ¿cierto? ¿Qué signo tenía originalmente el 90? El menos. Menos. Y como dijimos ese día, por así decirlo, ese menos lo hereda al resultado. Es decir, se lo lleva con él al resultado. Ese gana, por así decirlo. Hagamos el de abajo. ¿Qué hay que hacer primero cuando son de signos distintos, chiquillos? ¿Qué es lo que se hace primero? Cuando tenemos la suma de enteros, primero el más grande, ¿cierto? ¿Con valor absoluto o sin nada, Manuel? Con el valor absoluto también. Muy bien. Y luego se pone el 65, menos 65, perdón. ¿Y qué se hacía con esos dos cuando eran de signos distintos, como dice la Sofi? Siempre el número mayor, el que le da el signo al resultado, pero no lo puedo decir mejor la Javi. Exactamente, siempre el número mayor va a heredar el signo del resultado. Entonces, restemos estos dos, como bien dijo la Sofi. 113 menos 65. ¿Cuánto es esa resta, chiquillos? 113 menos 65, 48, ¿sí? Muy bien. Entonces, leamos, vamos a ocupar la frase de la Javi que me gustó bastante, si quieren anotarla ahí en su cuaderno, anótenla. Siempre el número mayor es el que hereda el signo del resultado, ¿no? La Javi se pegó una frase, pero como decimos nosotros, nuestras frases de oro. ¿Cuál es el número mayor entonces en este caso, chiquillos, en este segundo ejemplo? ¿Cuál es más grande? El 113. ¿Qué signo tiene originalmente el 113? Positivo. Positivo. Acuérdense que cuando es positivo, pues imaginariamente lo colocamos si no está. Entonces, lo podemos o colocar en el resultado o simplemente dejar hasta el 48 solitario. ¿Se entiende? ¿Se acordaron un poquito más? Muy bien. Sí. Esta parte no es necesario notarla, chiquillos, será más que nada para repasar y recordar las dos diferencias y las dos características que tienen las sumas de números enteros con igual o distinto signo. ¿Quedó claro entonces, chiquillos? ¿Todos van entendiéndolo bien? Benja, ¿qué pasó ahí en el chat? ¿Qué le pasó al Benja y que también se desconectó? ¿Ya? ¿Todos claros, chiquillos, con esto? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, vamos a empezar ya con lo que es la clase en sí, lo que nos convoca, por así decirlo, el día de hoy a la clase. Las propiedades de la suma de los enteros, chiquillos, es lo que vamos a ver hoy día. Lo siento por eso, pero lo tenía en copiar y lo estaba eliminando, que lo había puesto por accidente. Ah, ya, no te preocupes. No, Javi, eso era un repasito nomás. Ahora sí, si lo notaste para tenerlo como ejercitación, obviamente que no hay problema, pero no era necesario que lo anotara.
Bien, chiquillos. Vamos a ver entonces las propiedades. Ahora sí empezamos a anotar ya lo nuevo. Las propiedades, ahí me faltó una frase ahí cuando lo escribí. Debería decir las propiedades de la suma de enteros nos ayudan a resolver más fácil esta operación. Chiquillos, las propiedades de la suma, parece que levantó la mano, ¿no? Parece que sí. No, nadie. Las propiedades de la suma, chiquillos, nos ayudan a resolver más fácil esta operación. Van a haber casos, chiquillos, en donde la suma va a estar escrita de una manera, o van a haber más de dos números sumándose. Recordemos que los elementos de la suma son los sumandos. Entonces, van a haber cosas que nos van a poder complicar, van a haber poder ejercicios donde nos van a ver un poquito más complicados para resolver esto. En esos casos es donde entran las propiedades de la suma y nos vienen a salvar la vida, por así decirlo, para estos casos. Son muchas, hay más propiedades, chiquillos, pero las cuatro principales que vamos a ver el día de hoy son la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y la propiedad invertiva o del elemento inverso. Pero como le decía el profe Diego, me encantó la palabra invertiva, así que era la primera vez que en mi vida que escuchaba esa palabra, así que la agregué. Así que vamos a ver las cuatro propiedades, dos de ellas son un poco más extensas de explicar y otras son bien breves. Así que copien esta parte, chiquillos, como bien dice el profe Diego, esto sí se copia, para que empecemos con las primeras dos propiedades. Oh, pasó un gatito por ahí. Oh, ¿verdad? Yo sí, por eso estoy con mascarilla y por eso el profe Diego también está. Sí, el profe Diego está sentado un poco más allá de mí, pero estamos los dos en el colegio, por eso estamos con mascarilla. Bien, copien, chiquillos, y empezamos a ver las primeras dos propiedades. ¿Ya? Oye, qué veloz el Manuel. ¿Me avisan, chicos, cuando estén listos? ¿Ya? ¿Hay alguien que todavía le falta escribir? ¿Para que me avise? Ya, Mati. Vamos a esperar a la Mati y a los demás que también le falta, de caso a la Javi también que le falta un poquito. Me avisa la Mati y la Javi si les falta. ¿Estamos listos, Mati y Javiera? Que era las que me dijeron que les faltaba. ¿Sí? ¿Mati? ¿Qué pasó ahí? Ya, Mati, te esperamos y seguimos, tranquilidad. Ya. Ya, Mati, ¿estamos listos? Vamos a seguir para que empecemos a ver ya la primera propiedad de estas cuatro que vamos a ver hoy día de la suma, de los números enteros. Así que, vamos con la primera. La primera, escribí muy mal, pero
es la propiedad conmutativa. Consejo, nunca hagan cosas con sueños, chiquillos, porque ese es el resultado. La propiedad conmutativa viene del verbo conmutar, que es, por así es, si lo pudiéramos pensar, es como intercambiar, como reordenar algo. La suma de los números enteros, chiquillos, y también la suma de los números en general, cumple esta regla donde dice que el orden en el que sumamos no va a cambiar el resultado de la suma. Y nosotros mentalmente a veces lo hacemos cuando estamos sumando. Realmente dicen, sube 87 más 50. Ay, pero me es más fácil sumar 50 más 87. ¿No les pasa a veces, chiquillos, que cuando hay que sumar algo, si lo suman al número al revés, les cuesta menos sumarlo? ¿Cierto? Sí. Sume 14, súmele 17.815. Ah, pero profe, si le sumo 17.815 más 14, me sale más rápido, ¿cierto? Esas técnicas vienen de la propiedad conmutativa. Conmutar es intercambiar el orden. Pero antes, cuando veíamos los números naturales, que son solo los positivos, este intercambio era llegar y dar vuelta al orden. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo de sumar 25 más menos 14, debemos tener muchísimo cuidado que al dar vuelta a los números, no se nos olvide llevarnos los signos con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doy vuelta a la suma y pongo los números en el orden contrario, el 14 se tiene que ir con su negativo, no se queda para el 25. ¿Se entiende? Es decir, si daba 25 más el menos 14 como segundo número, el primer número se cambia de lugar con el segundo. Y ahora sería menos 14 más 25. ¿Se entiende? ¿Se entendió a lo que me refería con el signo que no se nos puede quedar atrás? Sí. Sí, eso es muy importante. Un error muy frecuente que en el SIM realmente lo colocan a propósito y en las pruebas cuando estén si alguno de nuestros hermanos hizo la PSU o alguna de esas pruebas para entrar a la universidad, un error que muchos caen es que al hacer la conmutatividad, hacer este cambio de número, se les queda el negativo, se les olvida. Y eso arrastra un error para todo el resto del ejercicio y el resultado no es el que tendríamos que llegar. Así que muy, muy importante eso, chiquillos. El orden de la suma no va a cambiar el resultado. Si pongo los números en sentido opuesto, el resultado no cambia. Pero cuando hagan este cambio con los números enteros, no se deben olvidar de llevarse todo con signo incluido. No confundir el signo más de la suma con el de con esto. Sí, Javi, se copia. ¿Qué no entendiste, Mati? ¿Qué entendiste, Matilda? Lo de conmutativa. Conmutativa, Javi, digo Mati, perdón, es sinónimo de cambiar el orden, de reordenar los números. Cuando nosotros sumamos números, si los sumamos en el orden al revés, es decir, en vez de sumar 25, sumarle menos 14, si ahora al menos 14 le sumamos 25, el resultado que lleguemos va a ser el mismo, no va a alterar el resultado. Si los ponemos en ese orden o los damos vuelta, el resultado es el mismo. Pero tenemos que tener claro, Mati, que cuando demos vuelta a los números, se dan vuelta con el signo. Es decir, no se te debe olvidar llevarte el signo con el número cuando lo des vuelta. ¿Se entiende? Ahora sí, Mati. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese menos 14, ese menos se fue con él cuando se dio vuelta. ¿Y cuánto va a dar esa suma, chiquillos? Esa suma de 25 más menos 14 o de menos 14 más 25. ¿Qué la podría sacar con lo que aprendimos? 39. Fíjate, Javi, ¿son signos iguales o distintos? Distintos. Menos 11 dice el Bastián. La Magda dice 11. Ya. Recordemos la regla que estuvimos viendo. Déjenme activar la pizarrita de nuevo y lo vemos. Tenemos ahí una... Ya. Entonces, restábamos los valores absolutos. 25, perdón. Me emocioné con el 5. Ahí sí. Le restábamos los valores absolutos. Siempre el mayor con el menor. Eso da 25 menos 14. Y eso da 11 en el resultado. ¿Qué número es mayor, chiquillos? ¿El 25 o el 14? 25. ¿Y es el que signo tiene originalmente? Es positivo. Positivo. Por eso queda positivo. ¿Ya? Fijarse muy bien, Bastián.
El signo del número más grande es el que se hereda, como dijo la Javi. Y Javi, acuérdate, son signos distintos, no se te olvida ahí ese detallito al hacer la suma. Si son signos iguales, puedes hacer lo que hiciste tú, lo que mostraste como resultado. ¿Ya? ¿Quedó claro para todos? Es que es suma igual, solamente que debemos, como dijimos Javi, tener mucho ojo con ese detallito. Si son signos iguales o distintos. Como son distintos, se aplican las reglas. Esas reglas que vimos y esas formas de sumar no se deben olvidar. ¿Ya? Bien, cómelo, chiquillos. De hecho, miren, si nosotros hubiésemos ocupado el otro camino, o sea, el haber sumado menos 14 más 25, igual volvíamos a la suma anterior. ¿Por qué? Porque al restar los valores absolutos, igual el mayor queda primero. Es decir, eso nos confirma que el orden no afecta el resultado, porque todo vuelve a ser igual que la forma que sabemos nosotros. Entonces, cópienlo en el desarrollo y van a darse cuenta que el orden no va a cambiar, porque al final el desarrollo para cualquiera de los dos ejemplos es igual, restar el mayor con el menor, como sus valores absolutos calculados, y luego heredamos el signo del número mayor. Copien chiquillos. Va, estaba la pizarrita tapando el texto. Vamos a dejarla aquí porque después viene otro más. Me dicen con estelito, chiquillos. Ya, los demás van avisando si alguien falta. Si alguien falta, me avisa el tiro. Ya, Javi, Sofi, digo, Mati, Francisca también. Los demás, ¿todos listos y listas? Yo ya lo tenía escrito. Ya, no hay problema. Vamos con la siguiente propiedad. Propiedad asociativa. Y aquí no sé por qué la presentación me mostró lo de abajo, pero no lo quería mostrar, pero da lo mismo. Aquí, chiquillos, donde les decía adelante que vamos a tener que recurrir nuevamente a un viejo conocido nuestro. Tranquilo, Manuel, no se asuste, no es complicado. De hecho, voy a borrar una parte de eso para que no se vea tan, porque se ve más que complicado, se ve muy lleno de cosas. No sé por qué yo había puesto que esto apareciera después, pero no pasó. Vamos a activar ahí de nuevo la pizarrita, vamos no a la presentación. Vamos a bajar así, chiquillos, para que no les dé mayor complicación. Ahí sí. Hay que ser sinceros y sinceras, chiquillos, y la vida no se trata solamente de sumar de a dos cosas, sino que también puede ocurrir que sumemos de a más cosas. Sumemos de a tres cosas, de a cuatro, etc. Y es ahí donde el Pamudas entra en juego, porque, ¿qué decía el Pamudas cuando nos quedaba solamente suma y resta, chiquillos? ¿En qué orden se hacía? ¿En qué sentido se hacía la suma y la resta cuando solo quedaban sumas? ¿Bastián? ¿De izquierda a derecha? Cierto. Entonces diría 48 menos 12 y el resultado le sumo menos 19. Entonces, eso sería como lo más lógico. Pero hay personas que les gusta agrupar un poquito los números y asociarlos. Esta propiedad, chiquillos, se llama la propiedad asociativa. La suma de tres o más números enteros, chiquillos, se puede agrupar en paréntesis y el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? ¿Qué hacía el paréntesis en el Pamudas? Si había un paréntesis, ¿por dónde se partía? ¿Por lo que estaba dentro o fuera del paréntesis, chiquillos? Adentro, ¿cierto? Entonces, yo puedo agrupar estos números en pares metidos dentro de un paréntesis. Por ejemplo, puedo meter adentro de un paréntesis estos dos y así, según el Pamudas, como dice el manual por el par del Pamudas, si ese paréntesis está ahí, ¿qué se haría entonces, perdón, y qué se hacía primero? Con el paréntesis puesto así. Claro, el manual dice se hace primero el 48 más menos 12. Cuando tengamos el resultado de eso, ¿qué hacemos después con ese resultado, Manuel?
Si ya terminamos de hacer todo lo que está dentro del paréntesis, se le suma el menos 19, ¿cierto? Muy bien. Pero también, perfectamente, yo puedo colocar el paréntesis aquí. Bueno, cuando lo haga bonito, se va a entender, pero puedo colocar el paréntesis ahí. ¿Qué dicen Bermudas? ¿Quién sería el paréntesis primero? O sea, ¿qué haríamos primero ahí? El paréntesis primero. O sea, ¿qué operación sería primero? Sumar el menos 12 con el menos 19. ¿Cierto? Y después, el resultado de eso, ¿qué le haríamos? Sumarle 18. 18. 48. 48, ¿cierto? Chiquillos, coloquemos el paréntesis primero o lo coloquemos después, el resultado va a dar exactamente lo mismo. ¿Lo comprobamos? ¿Quieren ver que si pongo el paréntesis en un lado o en otro, llegamos a lo mismo o no? ¿Les tinca? Ya, copien eso primero, sin los paréntesis, obviamente, y vamos a mostrar y vamos a resolver ahí el misterio de si da lo mismo o no que pongamos el paréntesis en un lado o en otro. Vamos a unos tiquillos que voy a hacer un cambio acá para poder colocar esto, para poder resolver. Ahí sí. Copien esos tiquillos y cuando estén listos pasamos a resolver el misterio. ¿Ya lo copiaron, chiquillos? ¿Sí? Sí, Bien. Vamos entonces a resolverlo. Vamos a... Carrita. Voy a desactivar el micrófono un segundo, chiquillos. Y vamos a resolver el misterio. Vamos a resolver esto. Vamos a hacerlo primero, chiquillos. Poniendo el paréntesis aquí. Entonces, ¿qué decía el Pamudas? Que hacemos primero eso. ¿Quién me podría decir cuánto es esa suma, chiquillos? Ah, no alcanzaron. Va, perdón. Volvamos entonces. Me dice. Me dice cuando esté listo, chiquillos. Me dice. Repito, chiquillos, para que si no podemos tomar el break y luego terminar y hacer la actividad. Ya. ¿Terminaste, Javi y Santi? ¿Terminaron? Ya. ¿Y Santi terminó? Sí, profe. Ya. Ok, Santi. Vamos entonces a... Ahora sí que sí. Entonces, el Bastián ya nos dijo que esa... Ahí estaba el paréntesis. Restamos 36. El mayor es el 48. Da positivo. Muy bien. ¿Y ese resultado? ¿Y qué, cómo era la frase que decíamos, chiquillos? Lo que no ocupo... ¿Cómo era? Lo que no ocupaban en una parte del Pamudas que lo hacía con él después, se salta, ¿cierto? O se bajaba. Y decía, por eso que yo decía, si no lo ocupo, lo reciclo acá abajo y le pongo más menos 19, que es todo lo que no ocupé. ¿Cuánto va a dar esa recta, chiquillos? Esa suma, perdón. Enteros de distintos signos. 55. Ojo, Francisca, son de distintos signos, no da igual. No se suman directo, acuérdense. Se restan y se deja el signo del más grande. Del valor absoluto más grande. 17, ¿cierto? De esa resta. ¿Y qué signo se le deja? ¿Cuál es el número mayor ahí? ¿El 36 o el 19? 36. ¿Y el 36 qué signo tiene? Es positivo. Positivo. Entonces, esa es una.
Acuérdense, anotémosle ahí, nos dio 17, que no se les olvide. Vamos a recopiar el cálculo acá abajo, pero ahora los paréntesis van a estar ubicados aquí, tal como los coloqué yo. Entonces, por Pamudas, que ya lo habíamos dicho antes. ¿Qué no entiende, Sofía? ¿Qué cosa es eso? Ya, lo que estoy explicando ahora, chiquillos, es la propiedad de asociar, que si yo tengo 3 números o más números enteros para sumarlos todos juntos, puedo agrupar 2 de ellos en un paréntesis y operarlo como hemos aprendido con el Pamudas. Y lo que dice esta propiedad es que si da lo mismo donde coloque el paréntesis. El resultado va a dar lo mismo si coloco el paréntesis primero o después. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es probar que si coloco el paréntesis al principio o al final, el resultado va a dar igual porque el Pamudas lo permite así. ¿Se entiende? Javi y Sofi. Ya. Más o menos vamos a ir con el ejercicio, lo vamos a ir explicando más. Entonces, en el primer caso, vamos a borrar todo. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Para hacerlo más fácil, por así decirlo, vamos a colocarle 2 paréntesis ahí. Entonces vamos a sumar eso primero porque el Pamudas nos decía que el paréntesis se hace primero. Suma de enteros de distintos signos. Lo restamos, su valor absoluto, o sea, 48 menos 12, eso da 36. Y como el 48 es mayor, y ese tiene signo positivo, queda positivo. Le vamos a sumar menos 19, que es lo que no ocupamos en el caso anterior. Nuevamente, suma de enteros de distintos signos. Restamos 36 con 19, que eso daba 17. Vamos a colocar ahí. El 36 es mayor, queda positivo. ¿Claro, Javier? Un poquito más de lo que hicimos ahí. Bien. Espera que cualquier cosa, Javi, ya. Ahora, lo que vamos a hacer, Javi, y también Sofi, y todas y todos, es que vamos a, en vez de colocar el paréntesis al principio, se lo vamos a colocar a los números del final. Va a quedar ahí. ¿El Pamudas qué dice? ¿Por dónde se parte, chiquillos? Chiquillos, ¿por dónde se parte ahí? Por el paréntesis, ¿cierto? Gracias, Manuel. Sumamos menos 12 con menos 19. Aquí los números son de igual o distintos signos en este caso. Igual. ¿Qué se hacía cuando era de igual signo, chiquillos? A diferencia de lo que hicimos antes, ese truquito que yo les dije, ese atajo, se suma normalmente y se mantiene el menos. Vamos a ocupar las 2 frases que dijo la Sofi y el Manuel. Entonces, ¿cuánto daría esa suma? Menos 31. Muy bien, Sofi. Menos 31. Y bajamos el 48 y el más porque no los ocupamos antes. Nos queda nuevamente una suma de números de distintos signos. ¿Cuándo eran distintos signos? ¿Qué se hacía con ellos, chiquillos? Se resta. ¿Cuánto da 48 menos 31, Mati? ¿O alguien que pueda ayudar a la Mati también? ¿Cuánto se resta 48 menos 31? 17. ¿Es mayor el 48? Por ende queda positivo. ¿Por qué se resta si dice más? Porque recordemos, chiquillos, que cuando se suman números de distintos signos, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del mayor. ¿Ya? Esa parte de restar y conservar el mayor, tenemos que empezar ya a practicarla mentalmente, pero ustedes, si no, todavía. El más que puse adelante, perdón. Lo vamos a borrar entonces para que no nos... Acuérdense que el más, si quieren, no lo colocan, pero yo lo coloqué para que quedara más claro. Ahí sí.
Perdón, Javi, no me había fijado en eso. ¿Pero ahí se entiende mejor? Estamos sumando 48, sumándole menos 31. Es como, claro, es como restar normalmente, eso es lo que no se cuenta el más. Más adelante, cuando veamos multiplicación de números enteros, van a entender que lo que dice el manual va a cobrar mucho más sentido. Sí, Sofi. ¿Se dieron cuenta de algo, chiquillos? Mira los resultados de los dos. De colocar el paréntesis al principio y al final. Son iguales. Entonces, queda comprobada la propiedad de la asociatividad. Que da lo mismo si yo le coloco a estos tres números los paréntesis en los dos primeros, los dos últimos, si sigo correctamente el orden de la prioridad de operaciones del PAMUDAS, el resultado va a dar lo mismo. Y aquí comprobamos que era así. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Un poquito más claro? Sí. ¿Sí? Ya. Chiquillos, cópienlo y luego de eso vamos a tener nuestro break durante 10 minutitos. Vamos a dar 10 minutitos de descanso. Unos 5 o 10 minutitos por ahí. Así que terminen de copiar y desde ahora vamos a empezar con un ratito de descanso para que puedan ahí tomar un poquito de aire, tomar un poquito de jugo, de agua y continuamos, ¿ya? Así que unos minutitos para descansar. Y así están listos, chiquillos, entonces aprovechen estos minutitos para descansar. Chiquillos, todavía no terminamos el Brexit, pero vamos a dejar hasta aquí las propiedades y vamos a irnos a hacer la actividad después del break. El jueves vamos a ver las dos propiedades que nos faltaron, el neutro y el inverso, o invertiva, como dijimos, para que
primero, antes de ponernos a practicar a full las propiedades, quiero que practiquemos la suma, que quede más claro aún cómo sumar enteros de igual signo y enteros de distinto signo. Así que, luego del break, nos vamos a ir a la actividad y lo que nos faltó de propiedades y ejercitar más las propiedades lo vamos a hacer el día jueves, que voy a subir una guía con ejercicios con solo propiedades para que nos concentremos con eso, para que no hayan confusiones. Así que, chiquillos y chiquillas, ya, vamos a tomar 5 minutitos para que si terminen rápido y así podemos terminar incluso la clase un poquito antes. Hora de actividad, chiquillos. Hora de actividad, entonces. Tomamos nuestro cuadernillo de ejercicios, chiquillos, y nos vamos a la página 11. Y me faltó ahí agregar un detallito. Solo ítem 1 y 2. Vamos a hacer. Vamos a destacarlo negrito y con subrayado, con todo para que no se deje. Entonces, el libro en blanco y negro, chiquillos, página 11, solo ítem 1 y 2. Voy a también proyectar el libro para que sepan cuando encuentren rapidito las actividades. Vamos a... ¿Dónde estaba? Ahí sí. Va a quedar ahí. Y si se van a la página 11 en su libro, ojalá lo tengan ahí en físico, si no pueden que el libro está en digital dentro del Classroom. La página 11 es lo que está apareciendo ahí en pantalla. Les va a salir el ítem 1 y 2. Lo primero, repasemos una vez más, nunca está de más repasarlo otra vez. ¿Cómo sumar en la recta numérica? Ustedes le ponen los numeritos, acuérdense, el 0 al medio, y van positivos y negativos. Y abajo, suman los números enteros que aparecen. Página 11 del cuadernillo del libro de ejercicios, el de portada blanco y negro, como aparece ahí en la presentación. Entonces, el ítem 1 es un repaso para la suma y resta la suma de enteros en la recta numérica, perdón, y en el ítem 2 vamos a resolver sin la recta numérica. Ojo, que aparezcan paréntesis es solamente para que no se confundan con el signo de la operación. Es decir, por ejemplo, en la pregunta, en la letra B, hay que sumar menos 13, sumarle menos 43. El paréntesis es solamente una forma para no confundirse. Así que pueden incluso olvidarse que está ahí. ¿Bastián? Ya pregunté qué página era, pero la encontré. Ya, página 11, les va a aparecer eso en pantalla, página 11. Así que, tíos, son 20 ya para las 1. La clase termina a las 1:05. A la 1 vamos a revisar. Tienen 20 minutos para hacer esta actividad. Tiempo más que suficiente, creo. Si no alcanzamos a revisar todos los ejercicios, los revisamos el día jueves. ¿Ya? Así que 20 minutos para hacer este ejercicio, chiquillos. Recuerden que los ejercicios... Recién, Manuel. Recién, así que no te preocupes. Así que 20 minutos, chiquillos. Acuérdense, los ejercicios de la página 11, ítem 1 e ítem 2. Donde hayan paréntesis en la suma, pueden omitir, sacar esos signos, esos paréntesis, y hacer como que no tuviera el paréntesis. Por ejemplo, en el primero sumar menos 8 más menos 6. ¿Ya? Así que 20 minutitos desde ahora. Manuel, ¿qué pasó? ¿Levantaste la mano? ¿Fue sin querer? ¿Ya fue sin querer? Ya. Los 20 minutos, chiquillos, acuérdense, fíjense muy bien si la suma de enteros es con signos iguales o distintos. Fíjense muy bien en ese detallito, si son iguales o distintos los signos para acordarse lo que hay que hacer. Y a trabajar. El libro en blanco y negro, Manuel, el de actividades, el cuadernillo. Ya, a trabajar. Ya, el ítem 1, Santi, es lo que estuvimos haciendo al principio de la unidad.
vamos a mostrar un ejemplo para que lo vean. Tenemos que hacer ocupar la recta numérica para sumar. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Colocamos el 0 en medio y empezamos a enumerar. Menos 1, menos 2, y así para el lado, lo que les alcance. Y luego para el otro lado, 1, 2, 3, 4. Y vamos a colocar menos 3, menos 4, menos 5. Ustedes lo hacen mejor que yo porque como estoy en el computador no queda tan bien. Menos 7, menos 8. Como consejo, chiquillos, para estos dos ejemplos, coloquen el 0 más cargadito hacia el otro lado. Consejo, para que les quede mejor. Espérenme. Déjenme borrar esto para que lo entiendan. Déjenme borrar esto, chiquillos, de un segundo, que no se me borra. Entonces, por ejemplo, colocamos el 0 aquí y empiezan. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 6, 7, 9, 10, 11 y así. Y lo colocan. Menos 1, menos 2, etc. Vamos a colocar hasta el menos 10. Va. Me salté como 3 números. Ahí sí. Menos 6, menos 7, menos 8. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vas a tener que hacerlo un poco más rápido porque te puede faltar espacio. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Ubicábamos el primer número en la recta. En este caso era el menos 8. Estaba ahí. Sí. Vicente, ¿Cuál página era? Que no la escuché. página 11 del libro, ítem 1 y 2, del libro de actividades. Entonces, nos ubicamos con el menos 8 en la recta y vemos el segundo. Como es menos 6, menos va hacia la izquierda. Entonces, desde el menos 8, contamos 6 lugares hacia la derecha. Izquierda, perdón. Menos 6. Como es menos 6, se cuentan 6 lugares más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y donde caigamos en la recta va a ser el resultado. ¿Se entendió, Santi? Y lo mismo con el otro. Ubicamos primero el primer número, que sería el menos 4, y luego nos movemos 8 lugares hacia la izquierda, porque es negativo. Ya. No hay problema. Sigue trabajando, chiquillos. De nada, Santi. Chiquillos, cualquier duda que tengan, levanta la mano, escriben en el chat que podemos ir respondiendo.
¿Cómo van, chiquillos? Bien, Bien. profe. Ya. Todavía quedan 10 minutos más o menos para terminar. Ya, Sofi, esperemos entonces unos minutitos para que los demás también terminen y podamos revisar. ¿Terminaste, Manuel, también? Ya, vamos a esperar unos minutitos por el resto de los compañeros que pueden todavía estar haciendo los ejercicios y seguimos y revisamos. Javi, si no te cabe ahí, puedes hacer el cuaderno y por último notar la respuesta solamente en el espacio que está ahí de la actividad. No te preocupes, Mati, por último, si es que se te cae, puedes terminar la actividad y después la revisamos por último el jueves si es que quieres revisarlo de nuevo. Ya, vamos a dar 5 minutitos más, chiquillos, para empezar a revisar.
Listo, profe. Ya. ¿Alguien todavía nos falta por terminar, chiquillos? Hoy ya están todos terminando. Hoy ya terminaron. ¿Terminamos, chiquillos? ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Hice el ejercicio? Sí, profe. Ya, los demás saben que todavía no he terminado para que lo revisemos. Ya, revisemos entonces. Pareciera que nadie le falta. Entonces, terminando el ejercicio que le mostramos a Santiago, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y caemos aquí en este número. Vamos a colocar otro color. Entonces, si contamos menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13 y caemos en el menos 14. Entonces, esa suma da menos 14. Desde el menos 8 nos movimos 6 lugares hacia la izquierda. Y algo parecido también lo hacemos con el otro. ¿Quién me puede decir cuánto le dio en la letra B? A mí Francisca. me dio menos 12. ¿Qué hiciste ahí, Francisca, para dibujarlo? Bueno, ándame contando. Hice lo mismo, distinto a que empecé desde 4 y conté 8 a la izquierda. Ya, entonces lo que hizo la Francisca fue que se ubicó primero en el menos 4, partió ahí, ¿cierto, Francisca? ¿Me vas corrigiendo si estoy mal? Sí. Y desde ahí te moviste 8 lugares a la izquierda porque era negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y caíste acá. Y ese te dio menos 12, ¿cierto? Sí. Ya, vamos con las sumas y restas. Voy viendo los resultados, pero también voy preguntándoles qué tipo de suma era. Entonces, no alcanzo a hacer la ruletita, así que lo vamos a dejar para la próxima. ¿Quién puede ser? Sofi Romero. ¿Está por ahí? Sofi. La primera suma se hace de signos iguales o distintos. La letra A, del ítem 2. Distintos. ¿Cuánto tiene esa suma? Menos 2. Da menos 2, chiquillos, como lo hizo bien la Sofi. ¿Por qué? Recordemos que cuando son de signos distintos, restamos y damos el signo del mayor. Restando el valor absoluto y de cada uno da 2, y como el 17 es el número más grande y tiene menos, se lo hereda el resultado. Ya, no hay problema, Javi, igual a la Sofi que estamos revisando los ejercicios que está quedando grabado. Muy bien. Francisca, la letra B, ¿qué tipo de suma es? ¿De qué tipo de números enteros? Respecto a Son sus iguales. signos. Son los Entonces, dos ¿cuánto te da negativos. eso? ¿Los dos negativos? Menos 56 me dio. ¿Menos Pero cuánto? creo que 56, ¿cierto? sí. Sí, porque como son de signos iguales, como decía el Manuel delante, sumamos directo y le agregamos el negativo al final. Manuel, aprovechando que te mencioné, la letra C, ¿qué tipo de suma es? ¿Iguales o signos iguales o distintos? ¿Está por ahí el Manuel? Capaz que se haya caído y no me di cuenta. Ah, sí, sí está. Iguales, ¿cierto, Javi? Ya, vamos a dejar que la Javi lo termine. Pero aquí no son negativos, solo que son dos positivos. ¿Cuánto te dio esa suma, Javi? $6,400. Muy bien. Vamos ahora con la Matilda. ¿Matilda? ¿Alvear? ¿No? ¿Mati, estás por ahí? No sé si es que no se puso inestable su conexión. A ver si la Matita ahora está. ¿Mati?
¿Hiciste la letra D? La Mati todavía está con problema de conexión, no le vamos a hacer complicado la tarea. Benjamín Araya, ¿está por ahí? ¿Benja? Sí. Ya. ¿Hiciste la letra D? Estoy en eso. Ya, pero veámosla. ¿Qué tipo de suma es esa? ¿Signos iguales o distintos? Iguales. Iguales. ¿Alguien me puede decir el resultado que le dio ahí, ya que ya pudimos detectar que eran signos iguales? Escribirlo en el chat, decirlo, Francisca. Me dio 12.416. 12.416. Pero no le falta algo. Siento que le falta algo ahí. El Y el menos. menos. El menos, ¿cierto? Porque en signos iguales ambos negativos. Bastián, ¿Qué pasa, profe? la letra E. ¿Suma de signos iguales o distintos? Distintos. ¿Cuánto te dio esa suma? Espera, que tengo el libro más. Ya, dime el resultado. Espera. Este es el libro. 4007 me dio. 4007. Positivo porque el mayor es el 4350. Muy bien. Y voluntariamente, ¿quién quiere decirme cuánto le dio la letra F y decirme también qué tipo de suma es? ¿Quién la habrá hecho? ¿Alguien alcanzó a hacer la letra F? Yo sé que la Sofi también, Sofi Romero. ¿Cuánto te dio a ti? Para que comparemos con el resultado también del Basti. Igual tú, busca tú el tuyo, Basti. Ya. A la Sofi le dio 561.488 positivo, porque ambos eran positivos. ¿Te dio a ti lo mismo, Bastián? Sí. A mí también. Ya, la Francisca también. 561.488. Suma de signos, ambos positivos iguales. Por ende, en ese sentido, no hay ninguna complicación. Bien. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Se dan cuenta que en cualquiera de los casos que están ahí, haya ese paréntesis o no, es muy importante tener en cuenta, fijarnos bien qué tipo de operación estamos haciendo, signos iguales o signos distintos. Eso va a marcar la diferencia del camino que tomemos. Ya me estoy dando cuenta, chiquillos, que ya no están apresurándose en dar un resultado rápido, sino que ya están pensando, eso es muy bueno, que están pensando por qué camino irse, no irse por el primero que más recuerdan, sino que analizarlo bien y no están cometiendo esos tropezones de hacer la operación equivocada. Y si se dan cuenta, con el pasar de los ejercicios y de la práctica, ya va a ser más mental. Cuando el día jueves revisemos las dos propiedades que faltan y ejercitemos todas, se dan cuenta que esas cosas las hacemos. Estábamos hablando aquí con el profe Diego que, por ejemplo, cuando uno suma, por ejemplo, 20 más 30 más 40, no los suma los tres juntos. Primero, ¿qué hace? En su mente suma el 20 con el 30 y después le suma el 40. O suma primero el 30 con el 40 y después le suma el 20. Eso es asociativa, que le ponemos un nombre un poquito más bonito y lo hacemos con el paréntesis del Pamudas, pero es lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo con la conmutativa y la asociativa que vimos el día de hoy, que vamos a volver a repasar el día jueves, es llevar al papel lo que muchas veces hacemos por cálculo mental. Entonces, ahí se van a dar cuenta que cuando lo piensen de esa manera, les va a causar mayor sentido. Así que, eso, chiquillos, quedó claro lo que vimos hoy día, vimos las propiedades, las vamos a volver a repasar, pero se van dando cuenta que es muy importante fijarnos en todos esos detallitos que son claves a la hora de poder determinar el resultado de estas operaciones. Sí, ya pues, chiquillos, entonces vamos a dejar la clase hasta acá, vamos a terminar unos minutitos antes. Espero que todas y todos estén muy, muy bien. Nos encontramos el día jueves en la mañana, partimos el día del jueves tempranito, bueno, no sé si tan tempranito, pero déjenme confirmar, 8:30, o sea, vamos a partir el día con matemáticas, así que los quiero bien despiertos, bien animados y con hartas ganas porque vamos a seguir repasando esto. Así que dejamos la clase hasta acá, chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien, tengan muy buen resto de día y nos vemos el día jueves. Que estén bien, chiquillos. Chao, profe. Chao, Adiós. profe. Cuídate. Chao, profe Diego Rojas. ¡Cuídense!